Hola amigos, nuevamente con ustedes, Niurka Meneses. Estoy muy contenta porque estamos continuando con la serie de videos relacionadas con la génesis de un micelio universal. Bienvenido, Joseba, nuevamente. ¿Cómo está? Bien hallada. Estoy muy bien, Niurka. ¿Qué tal estás tú? Yo, fenomenal. Mejor imposible. Pues me gustaría que hoy hablemos un poquito más o profundicemos más sobre este proyecto. Ya que ahora tienes más experiencia, ya has hecho unos cuantos encuentros, entonces tienes idea de qué ha sucedido, cómo reacciona la gente, qué has encontrado. Eso me gustaría, eso sería muy bueno para que las personas que nos están viendo y se interesen, pues sepan, pues más o menos qué se van a encontrar y cómo, además, resolver, pues algunos contratiempos que me imagino que también se presenten, por supuesto. Sí, es muy interesante el tiempo que llevamos, que hace como, yo qué sé, 3 semanas, un mes que se propuso y está, bueno, se está extendiendo pausadamente, pero tiene ramificaciones el micelio muy interesantes y hemos hecho contactos muy interesantes en ámbitos muy interesantes. Pero lo que ahora quiero comentar un poco es el encuentro humano y los matices que que se producen ahí que tocan al individuo. ¿Dónde nos toca esta propuesta? Porque hay un apartado en cada encuentro genérico, que es el micelio matriz de cada individuo al que acude su círculo de contactos. Y ahí hay un espacio en el que cada persona vuelca su percepción y su sensación ante la propuesta y cómo se ha visto ante ella. Tanto si ha decidido dar el paso de convocar a más gente o si es reticente y se está autoobservando. Entonces, yo me voy dando cuenta de cosas muy interesantes que tienen que ver con la expresión en pequeño del grandísimo problema al que se enfrenta la humanidad, que es el desconocimiento de uno mismo, de una misma, y la desvalorización, que luego se traduce en múltiples síntomas y efectos. Pero el eje es la desvalorización y el desconocimiento. De forma que, siendo importante acoger eso, también es importante en cada reunión señalar la trampa que eso supone. Esta es una trampa mortal, donde cae el sujeto y lo inmoviliza, de forma que queda en manos del depredador propio y del ajeno. Si no hay un empoderamiento personal, es difícil mostrarse, y si no se muestra, es difícil integrarse en un grupo. Esto es fundamental. Y luego hay otro aspecto, paralelamente con esto, que es esa creencia de que yo no soy importante, por lo tanto, a mi llamada la gente no va a acudir. Yo no tengo capacidad de convocatoria. Eso es muy importante también. Eso es muy reiterado. Junto con la idea de, no se puede hacer nada, es muy difícil, todo es muy difícil. Es muy, muy ardua la tarea. Entonces, claro, es tan inmenso el maratón que se percibe que no se da el primer paso. Sin ser conscientes de que la maratón, el medallista olímpico, empezó con un paso. Y luego le sigue otro. Y luego otro. Esto es clave. Y primero se entrenó, primero hay que entrenarse. Es decir, no fue directo a la competencia olímpica. Primero se entrenó, empezó poco a poco hasta que llegó a la competencia. Y ahí tocaba un punto que yo creo que es importante y es que igual este proyecto va a servir no solamente, es decir, por lo que estoy viendo, por lo que estás comentando, para entonces primero empoderar a las personas, para que las personas identifiquen los valores, todo lo que tienen para dar y cómo lo pueden hacer. Y en otras palabras, identificar los miedos, porque todos al final son miedos. Y luego, ¿y cómo pueden entonces trabajar a pesar de todos esos miedos? Absolutamente. Has dado en el clavo absolutamente. Poquísimas personas serán las que ahora mismo en el mundo, poquísimas, bueno, ojalá sean muchísimas, pero yo intuyo que no son tantas, las que no sientan miedo. El miedo es muy humano, por lo tanto hay que abrazarlo y a partir de ahí hacer cosas. Entonces, se trata de eso, de generar un lugar donde lo que ocurre tenga nombre, porque es importante hablar de lo que está ocurriendo, que es muy grave,
tanto que a muchísima gente le da miedo ni siquiera ponerle palabras. Las palabras que se ponen desde los medios de comunicación son falsas, tendenciosas y manipuladoras. Entonces es poner palabras justas tanto a lo que ocurre colectivamente en el mundo como a lo que le ocurre a cada persona ante eso que está ocurriendo ahí fuera. Esto es parte absolutamente imprescindible del encuentro de ese micelio nuclear que genera cada persona que da el paso de convocar a gente. Por lo tanto, buena parte del trabajo consiste en escuchar. Tenemos muy poco hábito de escuchar, tenemos muy poca capacidad de acogida y de recepción. Esto hay que remarcarlo absolutamente. En cada encuentro la clave es señalar esto una y otra vez, antes de empezar, durante el transcurso y al final. Señalar la importancia de escuchar. No hace falta que se tenga o no razón. Hay un momento, hay un tiempo en el que se escucha a la gente incondicionalmente y sin juicio. Esto plantea resistencias reiteradas y además deriva, y es complementario, en la necesidad de hablar para hablar, de expresarse, muy humano también, es muy humano, pero en este caso la propuesta pretende señalar la conveniencia de reducir a hablar y hablar y hablar interpretaciones, conjeturas, hipótesis, no. En este grupo de encuentro eso se señala como lo que queda aparte, porque no se para. Lo que sí se acepta y es bienvenido es cómo yo vivo eso, qué eco tiene eso en mí. Esto se respeta escrupulosamente, porque es algo de la esfera íntima y del núcleo de la persona que está muy teñida de miedo, sí, pero también de anhelo, de necesidad de encuentro, de resistencia brutal al encuentro y a la profundización en la experiencia personal. Entonces, bueno, hay un ámbito muy interesante de cuidar, que no tiene que ver con el intelecto, sino que tiene que ver con el corazón y con otras partes más conectadas con el ser profundo. Entonces, es muy importante a quienes adopten esta propuesta y la hagan suya con total libertad, dándoles la forma que quieran, traduciendo al idioma que quieran, haciendo realmente lo que quieran. Es muy importante, creo, cuidar estos dos aspectos. El señalar la conveniencia de no hablar demasiado y solo hablar de uno mismo, de una misma y de su experiencia. Y luego, un segundo apartado en los encuentros, en el primer encuentro sobre todo, es de invitación a pescar y a cazar también, pero sin muerte, justamente con vida. A cazar y a pescar peces y animales sabios, hábiles, en esa inmensa multitud que hay ahí pululando, que está pues entre quienes huyen de lo que hay a través de la banalización, quienes huyen a través de una espiritualidad poco arraigada, a través de quienes se sitúan en la ideología puramente, en fin, hay muchas formas de huir. Entonces, todas esas formas de huida están bien, pero la invitación es a anclarse y a cazar y pescar animales y peces sabios y hábiles. ¿Para qué? Para ponerlos a trabajar en grupos específicos que alimenten ese micelio matriz y que a su vez se comuniquen con todos los demás micelios y todos los grupos especializados que surjan de ellos. Es muy importante atender el eco que esta propuesta tiene en el ser y en su profundo sentir y en su profundo miedo, pero también en su profundo anhelo. Es muy importante. Por lo que explicas, o está haciendo una propuesta muy interesante porque a primera instancia las personas aprenden quiénes son, aprenden a conocerse en primera instancia y eso es muy importante para dar el siguiente paso. Por eso igual te han surgido todos esos, yo no digo problemas, sino que más bien es descubierto cosas porque ahora se trata de quitar capas, como la cebolla. Y entonces, a medida que se quiten capas, pues la gente se va a ir soltando y se va dando cuenta que sí se puede, que sí pueden. Y van a irse liberando pues toda esa energía que está ahí concentrada y que hay que usarla, utilizarla pues para beneficio de todos, ¿no? Sí, realmente problemas yo no he sentido ninguno.
lo que identifico yo y quienes estamos un poco en conexión en el grupo que hemos creado para la gente que ha dado el paso de convocar a gente, es eso, los matices que se nos escapan del ser humano en su funcionamiento ante una situación tan crítica como esta. Entonces creo que eso es fundamental, identificar esos lugares donde perdemos energía por una parte, donde ignoramos nuestras potencialidades por otra parte. Entonces, eso me parece clave para, digamos, remendar el recipiente que tiene fugas, remendarlo y ponerlo en actitud receptiva, creativa. Ya. Porque se nos va la fuerza en actitudes completamente reactivas y destructivas para con uno mismo y sin esperanza. Muchas veces. Entonces, eso es perfectamente subsanable. ¿Cómo? Remendando el envase que somos un envase perfecto, y poniéndolo en actitud receptiva y de servicio. Básicamente de servicio. Lo que soy, mis dones y talentos, como dice Emilio Carrillo tan afortunadamente, los pongo al servicio del prójimo, de la humanidad y de algo superior, y eso a mí me sana. Claro. Y si me sana a mí, a quien está frente a mí, no puede más que sanarle. Para eso hay que identificar los síntomas de la enfermedad que creemos tener a cuestas. Y es eso un poco lo que he intentado señalar antes. Habrá más que irán surgiendo y, bueno, yo voy a animar a otra gente también a hacer esto mismo, a dejarse entrevistar por ti. Y darnos, digamos, se trata de dar voz, ¿no? En este caso yo me tiro a la piscina, pues soy un poco temerario, aunque calzo un 45 y tampoco me meto en según qué cosas, pero lo cierto es que es invitar a la gente a tomar la voz y, como decía Blas de Otero, un gran poeta vasco, a pedir la paz y la palabra. A pedirla y luego a usarla. Sí, sí, definitivamente. Muchísimas gracias de verdad por hacerme parte de este proyecto. Estoy cada vez más contenta y más emocionada de que esto crezca, que siga creciendo. Y es que no sé, no tengo palabras para expresar, es que no hay palabras para expresar lo que ahora mismo pues estoy sintiendo, ¿no? Con respecto al proyecto. Es un proyecto, en mi opinión, muy grande, muy grande. De hecho, yo creo que tú mismo no sabes que cuán grande puede llegar a ser este proyecto, pero sí lo veo, lo vislumbro y de verdad les digo a las personas que nos están viendo que por favor miren el video anterior que se explica de qué se trata, toda la idea, o los videos anteriores, y que por favor pónganlo en práctica. Si tienen dudas, por favor contáctenos y pues con mucho gusto les explicaremos. Pero como mismo dijiste, no se trata de que es tuyo, es mío, no, no es de nadie. Tú aplícalo en tu lugar, haz lo que quieras con él, porque se trata de unirnos. Esto nos va a unir como los micelios hacen, que están unidos por una red invisible. Pero esta red va a ser súper visible. Así es. Y hay un matiz muy importante, que es que esto está al servicio de proyectos más globales, universales. Que hay iniciativas, por supuesto, nada es nuevo. El genio humano está ahí desde siempre. Entonces, esto es una propuesta que parte del individuo, lo lleva a un grupo reducido, lo pone en red, pero luego tiene que engarzarse en proyectos de mucha más escala, algunos de los cuales yo ya conozco y son muy interesantes, muy sugerentes y tal. Entonces, es una especie de intermediario útil para quien lo quiera adoptar. Y probablemente si toma en cuenta lo que se explica en el vídeo audio, le va a dar resultados más fáciles, porque creo que es una propuesta bastante estudiada en su formato para que sea efectivo y que se encuentre con las resistencias que hemos señalado antes. Esas resistencias que tengo que vencer. Claro. Pero las señala. Haz esto y te vas a encontrar con que te vas a resistir, no importa. Asume eso, date tiempo, pero ten en cuenta que cuando lo hagas, cuando salgas de tu zona de confort y de tu miedo, algo habrás sanado y habrás contribuido en mucha mayor medida a hacer luz. Como yo digo, te lanzas al vacío y te salen alas. Ahí. Decía Jodorowsky, lo decía muy bien, decía, cuando te subas a la punta de un poste, de una pértiga, y cuando ya no puedas subir más, simplemente tírate.
Pues es igual, definitivamente te van a salir alas. Y a eso es a lo que le tenemos miedo, a esas alas, porque no las conocemos. Pero es increíble que cuando aparecen, wow, no sé, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, es así, es increíble de verdad. Yo los convoco para que asuman este proyecto como suyo, sin ningún miedo, sin ninguna restricción, porque yo pienso que es algo que es el futuro de cómo trabajar en sociedad. Al final, para que de alguna manera, como yo te decía en la entrevista anterior, es la única manera de ayudar al planeta y de salvarlo, finalmente. Sí. Sí. Es que realmente es una red vacía, no tiene contenido. Con lo cual, cualquier cosa que se esté haciendo en cualquier lugar, simplemente puede seguir haciendo exactamente lo mismo, un grupo, un individuo, da igual, simplemente que puede eso contagiárselo a todo el No es una círculo. red vacía, es una red llena de mucho amor. Eso es. Bueno, haciendo vacío en este sentido, como vacío como creador, ¿no? En el sentido taoísta y demás. No es un Yeah. vacío estéril, sino es un vacío muy lleno. Sí, es un vacío muy lleno, exactamente, muy lleno de mucha energía, de mucho amor y de mucha creación, sobre todo mucha Así es. creación. Sí, Así es. estoy súper contenta, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme y ya me siento parte activa del proyecto y bueno, pues yo encantada y, y aquí estoy y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos éxitos, de verdad. Un abrazote. Muchísimas gracias en nombre de todos los que estamos aquí colaborando en esta historia. Adiós.